Estamos en comunicación telefónica con María Laura Martínez. Ella es profesora de literatura del Colegio Marianista de Caballito. Muy buenas noches, María Laura. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, una alegría poder compartir nuevamente acá el espacio con todos ustedes. Bueno, María Laura, estamos transitando este tiempo de pandemia, que sí, ya llevamos casi 6 meses aquí en nuestro país y me gustaría que hagamos como una especie de pequeño balance de cómo viviste todo este tiempo en materia educativa, cómo te llevaste no solo vos, sino también tus alumnos. Bueno, mira, te cuento, no voy a decir nada nuevo, supongo, para los docentes que están escuchando, ¿no? Pero bueno, se ha hablado mucho y se ha dicho mucho de esto de que, bueno, desde ya tuvimos una recarga de trabajo muy importante. Eso es lo primero que nos afectó la vida, ¿no? O sea, decir, bueno, darnos cuenta que los tiempos que teníamos pautados de ninguna manera se iban a cumplir en materia de planificación y en materia de nuestro propio tiempo personal, ¿no? Hemos hablado muchísimo de, bueno, todos los cambios que fuimos experimentando, desde darnos cuenta primero de hacer, yo digo, un pequeño duelo inicial, esas primeras semanas de marzo, de darnos cuenta que todos los sueños pedagógicos que pudiéramos tener para este año no se iban a cumplir como habíamos pensado y que teníamos que empezar de nuevo, ¿no? O sea, yo tuve, creo que por lo menos 2 semanas donde dije, bueno, esto cambió totalmente y tengo que empezar a mirar este año, estos cursos, estos chicos que voy a recibir este año, desde la posibilidad y no desde la imposibilidad, porque todo lo que no vamos a poder hacer estaba muy a la vista, digamos, ¿no? Claro. Todo lo que teníamos que aprender, todas las necesidades que había de distinta índole, ¿no? Tecnológicas, económicas, bueno, todo lo que no se podía estaba re claro. Bueno, digamos, el desafío era descubrir lo que sí se podía hacer, lo que yo podía hacer en este contexto, ¿no? Y bueno, fue como, 2 semanas donde fueron para mí muy intensas, fueron de bastante shock, de, tratar de darme cuenta qué contenidos priorizar. Yo nunca, si bien yo trabajaba relativamente tecnológicamente, por supuesto nunca había dado clase por Zoom, ni por Meet, ni por ninguna plataforma. Yo tengo 45 años, no soy de la generación que nació con un celular sacándose fotos, entonces también me impactaba esto de estar en público permanentemente, ¿no? Abrir las puertas de mi casa a 40 chicos que no conocía, fue todo, digamos, bastante raro para mí, ¿no? Además en casa, es un departamento chiquito, como les pasará a muchos docentes también, donde mi marido es docente y mis hijas adolescentes tomando clases también. Entonces, de un día para otro, todos los ambientes de mi casa eran aulas, ¿no? Claro. A veces hemos estado dando clases en la cocina, en el living, en la pieza, y hasta he tenido reuniones de profes con cámara apagada en el baño. Entonces, eso fue como, en los primeros días impactaba, tengo que decir que fue bastante fuerte. Después, pues empezó a fluir un poquito más, digamos, ¿no? Y después que vimos que esto iba para largo y tomamos real conciencia de que esto probablemente, al menos la primera mitad del año, iba a persistir, empezar a darme cuenta que todos los que enseño literatura, todos los contenidos tenían que validarse o no frente a esta instancia, ¿no? Porque había obras que me parecían fundamentales hasta el año pasado, pero que eran imposibles de dar en los contextos en los que yo estaba, ¿no? Y tratar de, sobre todo, empezar a escuchar a los chicos y qué es lo que ellos necesitaban en este momento, qué necesitaban más de mí y en qué medida mi materia podía contribuir a hacerles pasar este momento lo mejor posible, porque la realidad era esa, lo mejor posible. Entonces, lo primero para mí fue darme cuenta que, planificar de nuevo, rever todos los contenidos y un poco estar atento, porque también en el medio acá nosotros en Capital tuvimos, el cambio de que en algún momento se nos pide que no dejemos de poner notas, ¿no? Entonces darnos cuenta que íbamos a evaluar distinto por procesos y ya no por instancias por lo menos en mi caso, ¿no? De evaluación concreta. Fue como, fluyendo despacito. Llegamos a mitad de año y creo que habíamos logrado por lo menos en mi materia y en los espacios donde yo estoy trabajando, logramos algo, ¿no? Logramos un buen vínculo con los chicos, logramos que no quedaran chicos atrás, que era una preocupación grande para nosotros, que esos, los famosos chicos desconectados, ¿viste? Eso lo pudimos, con ayuda, por supuesto, del colegio, irlo llevando. Después de las vacaciones hubo otro cimbronazo, que fue darnos cuenta de que habíamos acumulado mucho más cansancio, alumnos y docentes, directivos, familias,
que lo habitualmente tenemos en julio, ¿no? Eso fue otro momento duro donde darnos cuenta de que había que parar un poco la mano, reforzar alguna actividad, acortar algunos textos, ¿no? Que por ahí uno venía dando demasiado largo, y por otro lado, incrementar las posibilidades creativas de los chicos que necesitaban expresarse. Empezamos a tener chicos que ya habían pasado por la enfermedad o que la estaban transitando, y que, bueno, desde mi materia también se daba esa posibilidad de tener espacios más creativos, espacios donde ellos pudieran elegir un poco más el contenido. Entonces, bueno, empezamos a transitar esta segunda mitad con esta perspectiva y tratando de, en todo caso, bueno, yo tengo chicos grandes, estos colegios que estoy dando, tengo cuarto y quinto, también ayudándolos a procesar estas instancias que en cuarto y quinto son importantes, como las despedidas, el fin de curso, el viaje egresado, todas cosas que ellos perdieron, digamos, en alguna medida, y ayudar también, bueno, a recomponer eso, ¿no? Así que, bueno, ha sido una experiencia, está siendo una experiencia distinta Seguro. Totalmente. Yo pensaba en esto que vos decías, ¿no? O sea, fue difícil obviamente para los docentes, pero también para los alumnos, ¿no? Porque, Sí. y para las familias también, ¿no? No, ese ámbito de ir a la escuela, por más que a veces puedan protestar, capaz por ir, pero obviamente que les gustan. No es lo mismo, yo te iba a preguntar si es lo mismo, porque se habla de virtualidad, sin embargo, es un vínculo digital, no virtual. Sí, desde ya hay algo que es importante destacar que, a ver, yo tengo la posibilidad de trabajar con tecnología en casa, tengo una computadora, puedo sostener el Internet, mis alumnos en general también pueden hacerlo, pero esto no es la realidad de la mayoría del país, ni siquiera del distrito de Buenos Aires, ¿no? O sea, para mí es una cosa, quienes hemos podido tener, aunque sea un encuentro sincrónico semanal por Zoom o por alguna plataforma, que quienes han tenido que manejarse con cuadernillos y con WhatsApp. Yo ahí pongo una diferencia grande porque creo que la hay, ¿no? O sea, el hecho de que mínimamente podamos vernos la cara, de que tengamos encuentros virtuales, digamos, ayuda y permite sostener de alguna manera el vínculo con el docente. Quienes no han tenido esa posibilidad, quienes se tuvieron que manejar, que es la mayoría, las encuestas, yo lo que he leído, la mayoría de las escuelas de Capital por lo menos se han manejado con WhatsApp como un vínculo primordial o con mail. Y muchos ni siquiera con eso han llegado con la realidad de los cuadernillos, que por cierto son buenos, digo, como material es bueno, pero no tenemos el vínculo docente que saca un poco lo que vos apuntabas, claro. Que es necesario. Entonces, yo digo, una realidad es quienes con esfuerzo y con cierto andamiaje logramos sostener esto con alguna imagen, aunque sea, ¿no? Quienes no lo tuvieron, yo creo que están perdiendo, sí, realmente. No contenido, pero sí esa vinculación se está, incluso entre los chicos, ¿no? Se está como perdiendo. Por eso digo, marco esta diferencia porque a veces se habla, ¿no? Como si todos los chicos pudieran acceder o todos los docentes pudieran acceder a estos medios, y no es la realidad de la mayoría. Creo que un 30% nada más ha tenido esta posibilidad, por lo menos lo que yo pude leer de encuesta. Entonces, bueno, me parece que es importante destacarlo. Ahora, si vamos adentro de aquellos que pudieron acceder, yo noto una diferencia importante, ¿no? En general, cuando uno hace formación online, la hace de más grande, de adulto en general, y la hace eligiendo, ¿no? Yo quiero tener una formación donde yo me comprometo autónomamente a tener mis tiempos. Acá ni los chicos ni los docentes de pronto elegimos esta modalidad. Y eso hace que a veces nosotros les pidamos a los chicos algo que en realidad ellos no tienen por qué darnos, ¿no? Que es esta especie de voluntad y anuencia de aceptar esta modalidad, ¿no? Se nos impuso. Y creo que cada docente hace lo mejor que puede, pero bueno, no todos la llevamos igual, ¿no? Entonces, también los chicos tienen que adaptarse, no solo a la nueva modalidad, sino cómo lleva la modalidad cada docente, ¿no? Y eso cuando es una educación virtual, bien pensada, bien plautada, aceptada por tanto el docente como los alumnos, se da en una realidad de muchísima mayor libertad, más confort, en muchos sentidos. Acá Seguro. Es educación de emergencia, digamos. Tal cual, la definiste muy bien. María Laura, hacemos una pequeña pausa publicitaria. En un segundito ya volvemos. Perfecto. Bueno, continuamos. María Laura, me quedó pendiente preguntarte en esta herramienta que es la tecnología y que sirvió para que pudieran seguir llevando a cabo esta tarea educativa durante este tiempo de pandemia. Algunos plantean que la educación tradicional no va a volver,
que va a cambiar, que es una oportunidad, digamos, esta como para el cambio. ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que quienes, digamos, a ver, como otra vez vuelvo a marcar, ¿no? Un poco la diferencia entre quienes tienen la posibilidad de hacerlo, creo que ha profundizado y acelerado los tiempos de las escuelas que ya venían trabajando en cierta medida con la herramienta digital, y en ese sentido creo que ha sido un crecimiento grande. Creo que todos los docentes aprendimos en esto, ¿no? De emergencia y por la necesidad, pero realmente nos pusimos a tono con un montón de cosas que quizás sin la necesidad no lo hubiéramos hecho tan rápido. Incorporamos mucho más esta mirada del alumno autónomo que, bueno, que realmente es partícipe de su propio aprendizaje, y dejamos de lado quizás todavía algunos modelos un poco más antiguos, ¿no? Que ponían todo el acento en el docente que sabía todo y transmitía contenidos, y el alumno que lo recibía. Ahora el alumno es mucho más productor de su propio aprendizaje a partir de esto, ¿no? Entonces digo, las escuelas que ya venían trabajando y que hoy pudieron sostenerlo, van muy bien en eso, y en ese sentido creo que crecimos en esa dimensión. Creo que por otro lado, ciertamente las escuelas y los digamos colectivos que no logran justamente tener acceso a la tecnología plenamente, están en mucha mayor desventaja que el resto de las escuelas, ¿no? O sea, se ha profundizado esto que se dice tanto, la grieta educativa. Creo que se profundizó porque quienes hoy se atrasaron van a tener más dificultades todavía el año que viene o el otro para justamente lograr ponerse al día con los contenidos que no se han podido dictar de manera correcta. Entonces, bueno, estamos como ahí. Hay algunos que pudieron realmente dar ese salto, y esas escuelas y esos chicos, bueno, están mejor preparados y mejor plantados frente a lo que viene, y los que no están en mayor dificultad, ¿no? Además de toda la precariedad económica que realmente hoy se vive, ¿no? Que obviamente no es, digamos, solamente el inicio de la pandemia, es decir, algo que venimos arrastrando hace tiempo, pero realmente esto se ha agudizado y se ha profundizado. Entonces eso tiene un impacto también en las familias y en lo educativo, ¿no? Eso es innegable. Me parece separar una cosa de otra no se podría. Pienso que se abren, sí, la posibilidad para que los docentes que de alguna manera tenían también, digamos, todo esto ya incorporado, quizás porque eran más jóvenes o porque tenían áreas más afines, de pronto se dio una gran solidaridad de compartida de recursos, ¿no? Todos empezamos a consultar a los compañeros, a las compañeras, bueno, cómo arreglarnos frente a las dificultades que teníamos, y eso también generó, me parece, dentro del mundo docente una mayor participación, una mayor colaboración de unos con otros, y eso es algo también a destacar y que va a ayudar, y que eso ciertamente creo que va a persistir después de la pandemia, ¿no? Todos supimos ahora que éramos equipo y teníamos que trabajar juntos, claro. Y que si no nos poníamos con todos nuestros saberes, poquitos o muchos, a disposición de los otros en la escuela, no se salía adelante. Y creo que eso va a perdurar, ¿no? Creo que es una de las grandes cosas buenas que desde el punto de vista educativo puedo ver. Se habla mucho de educación dual, dicen que, que de alguna manera es lo que se viene. De hecho, se venía hablando y se practicaba en muchos espacios educativos, pero por ahí en escuelas por ahí más exclusivas, como digo, con menores cantidad de alumnos en el aula, con un dispositivo por alumno, tenían que darse ciertas condiciones, ¿no?, para que esto se fuera dando, y ahora, la pandemia un poco nos va a obligar a ponerlo a disposición de todos en la medida en que podamos. Claro. Así que, en ese sentido creo que se pudo crecer. Ahora, pensando, ¿no?, en un país tan vasto como el nuestro, con tantas realidades, algunas bastante difíciles, la pandemia lo que hizo fue ponerlas a la luz, estas realidades, y vos algunas mencionabas. Sí, ciertamente estamos, por supuesto, ¿no?, como todo el mundo, sufriendo las consecuencias económicas también, pero creo que la palabra que vos usabas, Alicia, es importante, ¿no?, como que de alguna manera desnudó falencias, miserias, situaciones que estaban casi naturalizadas, ¿no?, en el contexto anterior, como llaman, la vieja normalidad, y creo que esta pandemia las sacó a la luz, las puso sobre el tapete, las hizo que todos las viéramos. Ahora nos queda ver qué hacemos frente a eso, ¿no?, qué hacemos como sociedad, qué hacemos como país, qué hacemos como comunidad. Creo que se dejaron a la luz demasiado claras las cosas como para que no tomemos una iniciativa para que, se vuelva a naturalizar esto. Yo lo veo difícil. Creo que va a haber acciones colectivas, y debería haber acciones colectivas para que realmente esto de alguna manera empiece a cambiar, ¿no? Creo que es una oportunidad, así como yo me senté a decir, estos contenidos sirven o no, estas obras, estos autores, esto que yo les doy, les sirve o no.
también me parece que como sociedad tenemos que hacer un poco esa mirada, decir, bueno, ¿cuáles son nuestras prácticas colectivas que hicieron que naturalicemos que haya chicos que no tienen luz, no tienen agua, no pueden comer, tengamos gente pidiendo en la calle, o sea, todo eso que vemos a diario y que de alguna manera formaban parte de la vida cotidiana anterior, ¿no? Creo que eso se tiene que revertir desde esta mirada, decir, bueno, esto es lo importante y esto no. Veremos si lo podemos hacer, no sé, espero que sí. Es una oportunidad. Es una oportunidad y bueno, espero que sea aprovechada por quienes tienen la toma de decisiones respecto a eso. Sí, es sí, así. Ahora, bueno, perteneces al Colegio Marianista, así te presenté, como profesora de literatura, y bueno, se cumplieron 5 años de la encíclica Laudato Si. ¿Cuál es el aporte que nos hace la encíclica en materia educativa? El Papa también habló de un pacto educativo global. Sí, ciertamente, bueno, es muy interesante, ¿no? Ahora sabemos que estamos en las vísperas que el Papa nos va a dar justamente en octubre una nueva encíclica en línea, ¿no? Que va en consonancia con todo lo que se planteó en Laudato Si. El Papa había hablado a fines del año pasado sobre todo de un pacto educativo global en la prepandemia, digamos. De hecho, la idea era que en mayo se pudieran reunir, ¿no? En Roma había un encuentro educativo importante que, bueno, obviamente no se pudo hacer. Pero el Papa justamente venía hablando de esto, ¿no? En la encíclica Laudato Si, por supuesto, tiene muchísimas aristas y lugares de donde podemos decir que es importante, que es valiosa, pero bueno, digamos, relacionándola con esto, que es lo educativo, el Papa hablaba justamente de abrir el corazón y la mente a una forma de comprensión más profunda, ¿no? Una suerte de solidaridad universal, eso ya es lo que había planteado en la encíclica, y eso es algo que es a educar, ¿no? Lo tenemos que de alguna manera empezar a educar en nosotros como sociedad, como comunidad y desde ya los jóvenes. Esto no es algo que pueda revertirse de un día para otro, sino es algo que hay que ir de a poco trabajando en uno mismo y en los demás, en nuestra tarea diaria, ¿no? Creo que la encíclica, según he leído, ¿no? La encíclica que va a sacar ahora justamente va en esa línea, ¿no? De la fraternidad y la solidaridad universal. Y quienes somos docentes sabemos que, bueno, eso implica, ¿no? Un trabajo fuerte sobre cada uno de nuestros contenidos, nuestras actitudes en el aula, todos aquellos valores que tratamos que nuestros alumnos de alguna manera incorporen, ¿no? Tratar de formar personas maduras y abiertas que puedan justamente mirar la realidad con mirada crítica y con mirada solidaria, que sean personas para los demás, y eso creo que está en el núcleo, ¿no? de la conversión pastoral que nos pide desde Laudato Si. Creo que no es simplemente el cuidado de la casa común, que eso es muy importante, pero además hay algo más profundo y más integral de todo, ¿no? El sentirnos parte, que es una cosa que realmente esta pandemia nos está demostrando. Somos unos dependientes de otros, lo que ha dicho el Papa tantas veces, ¿no? Estamos en la misma barca. Bueno, justamente ahora tenemos la oportunidad quizás única, quizás más importante, ¿no? En este momento como humanidad, plantarnos a ver si realmente queremos vivir cada uno, pensando yo en mi situación personal, o si puedo generar con otros algo distinto. Y eso creo que es el desafío y el planteo que hace Francisco. Tal cual. Sí, aparte apuesta siempre a los jóvenes. Yo siento y leo, ¿no? Que en muchos documentos o participaciones de catequesis donde siempre apunta en algún punto a los jóvenes, ¿no? A que puedan ellos ser ese futuro con una conciencia distinta. Sí, yo creo y comparto la esperanza de todos los días veo los jóvenes y digo, bueno, realmente estamos ante una generación que se plantea, que tiene grandes planteos, que tiene ganas de cambiar el mundo y que tiene que, bueno, a ver, ser acompañado, ¿no? O sea, quizás nosotros tenemos que aprender de ellos muchas cosas en el sentido de que, bueno, ellos están con la mente mucho más abierta que lo que fueron quizás hace 20 o 30 años, ¿no? Los que fuimos jóvenes hace ya tanto tiempo. De alguna manera ellos vienen más desprejuiciadamente frente a la realidad y buscan y están muy necesitados de coherencia, lo que yo escucho en todos los órdenes, ¿no? O sea desde lo pastoral, sea desde lo literario, incluso ellos reclaman coherencia. Y bueno, en esa medida creo que estamos desafiados por los jóvenes a poder acompañar sus procesos y también digamos, en alguna medida soltarlos y dejarlos hacer su propia historia, que eso también es difícil como padres y como docentes, ¿no? Pero creo que es algo para aprender, ¿no? En este momento, decir, bueno,
te escucho, a ver cuál es tu planteo, no tanto vengo yo a ofrecerte lo mío, sino voy a escuchar lo tuyo y dialoguemos. Y en ese diálogo creo que se abren preguntas y creo que se abren, por lo menos para mí, una esperanza fuerte en que ellos puedan realmente llegar un poquito más cerca de esto que plantea Francisco, que es tan lindo. Seguro. Hacemos una pausita más y bueno, Dale. y seguimos. Dale, perfecto. Bueno, María Laura, aquí estamos. Bueno, este día que te estoy haciendo la grabación es el Día del Maestro, justamente, y bueno, entre tantas cosas lindas que se leen, la verdad que sería hermoso compartir todo, ¿no? Pero bueno, me quedo con una frase de Paulo Freire que dice: el maestro es necesariamente un militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía, o en tu caso de la literatura. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Y sigue el pensamiento en esa línea. Y a mí me hizo pensar esto de que muchas veces incluso se ha cuestionado, que fue la de instalar la política en el aula. Me gustaría conocer tu mirada. Bueno, mira, me contás algo, o sea, que es, digamos, bastante, común entre los profes de literatura, porque, bueno, en general yo enseño cuarto y quinto, doy mucha literatura argentina y latinoamericana, que es en general lo que tenemos en programa, y bueno, y como todos sabemos, en nuestro caso, literatura argentina, literatura y política nacieron juntas, ¿no? La literatura nacional y la política van de la mano, ¿no? Los grandes escritores siempre han tenido, ¿no?, una participación política muy clara, muy explícita y muy evidente, ¿no? O sea, imposible ocultar que determinados autores adhirieron determinados momentos políticos. Entonces, quien pretenda hacer una literatura argentina o latinoamericana despolitizada totalmente, se quedaría sin literatura. Esa sería un poco la idea. Es imposible. Quizás una de las cosas que yo intento todos los años, y lo aclaro, ¿no? De hecho, lo aclaro explícitamente en las aulas, que vamos a ver autores con los que algunos vamos a coincidir y otros no políticamente, pero que siempre nos vamos a ver situados. O sea, vemos a un autor en su tiempo, en su momento, sin censurarlo, sin despojarlo de lo que quiso mostrar, sin dejar que la literatura opaque la poesía o que la poesía enceguezca la política. Digo, estamos tratando de justamente ver esos autores, ver cuál era su planteo, ver cuál era su mundo y cuáles eran cuáles eran las problemáticas de ese momento a las cuales ellos trataban de responder desde el arte con las herramientas que tenían y con la libertad que tenían como individuos. Es decir, a veces pasa mucho con los adolescentes, que doy un autor y dice, pero tal es de derechas o tal es zurdo. Bueno, sí, claro, sí, fulano pensaba esto y nos dio esta obra. ¿Qué nos dice esta obra? ¿Qué pregunta? Entonces, quizás tratar de no despojarlos de aquello que pensaban, porque es una opción para algunos docentes, que bueno, es válida para ellos, yo no la comparto, ¿no? De dar una literatura que solamente hable de la metáfora o que analicemos un soneto, pero no digamos a qué se refería, ¿no? Descontextualizar la literatura también es quitarle algo que es profundo, que justamente estamos en un mundo situado donde las preguntas muchas veces siguen siendo las mismas y más en la realidad nacional, y está bueno que ellos vean cómo el arte fue acompañando, cómo los artistas fueron mirando desde distintas opciones y desde distintas ópticas esas mismas problemáticas sociales. Por ejemplo, este año, pongo un ejemplito chiquito, teníamos que leer todos autores nacionales de la década del 50 y veíamos que había muchas diferencias entre ellos, pero los planteos de fondo eran los mismos, eran distintas respuestas a los mismos planteos. Entonces, creo que estas preguntas son las que les permiten después a los chicos ir pensando, encontrando su propia voz, sabiéndose que el arte no es algo separado de la vida, sino que la literatura y el arte están insertos en nuestra vida, que se dicen en seres de carne y hueso y en sociedades que toman decisiones y que además tienen un trayecto colectivo común, ¿no? Al que pertenecen. Ellos no están desgajados, digamos, de su entorno latinoamericano-argentino, no son extraterrestres, sino que viven acá, ¿no? Entonces, estos son nuestros lenguajes, estos son nuestros poetas, estos son sus búsquedas, que ellos juzgarán después si son para ellos válidas o no, pero las tenemos que conocer. Entonces, me parece que está bueno eso, abrir el juego y no censurarnos ni autocensurarnos en esa medida, ¿no? Yo personalmente tuve la suerte de trabajar en lugares donde me han dado libertad en ese sentido, que no es la realidad de todos los docentes, eso hay que decirlo también, ¿no? A veces hay lugares, instituciones, espacios donde, bueno, esto no está tan dado por obvio, ¿no? O sea, entonces hay cierta, no diría censura explícita, pero bueno, hay autores que se sabe que no van. Claro. Bueno, tengo la suerte de que me
permiten, digamos, expresarme y trabajar sin ningún tipo de problemas en ese sentido, y también a mis alumnos les doy esa misma libertad. Claro. ¿No? He tenido alumnos que políticamente piensan muy distinto, pero bueno, siempre en diálogo, siempre en respeto, siempre escuchando al otro, siempre tratando de ver qué es lo que el otro tiene para decir que me puede aportar a mi mirada, y también creo que es un ejercicio de respeto para ellos, ¿no? Que les va a servir para cualquier ámbito de la vida. No solamente enseñamos literatura, sino también enseñamos a dialogar y a comprometernos con el tiempo que nos toca. Me parece que lo que más impresiona, bueno, es un autor que no piensa como yo, pero se comprometió con su tiempo desde este lugar porque pensaba que era lo bueno para el país, para su sociedad, para ese momento. Bueno, entonces también de alguna manera nos va haciendo entender que nosotros somos todos parte de esta sociedad, ¿no? Como ese es, que es una de las cosas más tremendas de este tiempo, ¿no? Las personas que se dicen o apolíticas o que no, yo en política no opino, parece que viven en otra estratosfera. Bueno, uno quiere formar ciudadanos comprometidos y para mí, desde mi lugar, se hace desde este espacio literario, ¿no? Tal cual. Sí, yo pensaba porque muchas veces nos dicen, parece que la política es una mala palabra, ¿no? Una cosa es la política y otra cosa son los políticos. Puede haber buenos o malos, eso cada uno decidirá quién es quién. Pero la política es la herramienta necesaria para poder transformar la realidad. No hay otra. Exactamente, la ¿no? política en realidad no existe. Porque, digamos, no comprometerse también es una elección. Totalmente, es eso, ¿no? De decir, no existe la literatura neutra, es decir, estabas en este tiempo y tomaste la palabra y publicaste, y esto ya es un acto de valentía en sí mismo, aunque no compartas la idea, ¿no? Entonces, decir, tomar la palabra, decir, yo digo esto, cuenta esta historia, a partir de esta historia quiero mostrar algo, ¿no? De la realidad de mi tiempo, de mi realidad personal, pero la quiero expresar y mostrar a los demás, y eso es un acto valiente, y creo que, bueno, comprometido de por sí, aunque no comparta la ideología, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un punto donde los ayuda, y creo que esta generación en particular que ahora está transitando sus últimos años secundarios es una generación muy comprometida con distintas causas. Lo veo a diario que bueno, que es una generación que tiene ganas de cambiar las cosas, que noto que reaccionan ante la realidad que aparece, tienen digamos búsquedas, tienen preguntas, tratan de andamiar esas búsquedas o incorporarse. Es esperanzador. Sí, realmente creo que sí, creo que más allá de individualidades, pero en general, uno viene viendo que hace 4 o 5 años se dan grupos especialmente comprometidos con la realidad y comprometidos sobre todo en la acción solidaria de distinto tipo, y eso, bueno, da mucha esperanza, por lo menos a mí. Seguro. Bueno, María Laura, la verdad que súper agradecida por esta charlita, este momento de charla que tuvimos, y bueno, obviamente que seguimos en contacto para seguir hablando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por convocarme, siempre es un placer enorme poder participar y conversar con ustedes, así que bueno, la próxima los espero para seguir charlando. Te mando un abrazo. Ojalá que pueda ser en tu casa. Abrazo de verdad, con matecito compartido por medio. Dale, gracias Mari, un beso. Un abrazo grande, Liz. Un beso. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Julio Manuel Pereira. Él es educador comunitario itinerante y que lleva a cabo el voluntariado llamado Camino de Tiza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes y gracias por la comunicación y la oportunidad de compartir lo que hacemos. Bueno, Julio, ahí nombré Caminos de Tiza, que sí nos gustaría saber qué es Caminos de Tiza, cómo surge este voluntariado, el porqué del nombre. Es una propuesta de educación itinerante que recorre basurales, comunidades de guaraní, colonias rurales y, bueno, en realidad zonas de marginalidad y vulnerabilidad, con una propuesta terapéutico-pedagógica, ya sea tanto para alfabetización, apoyo escolar y lo que tiene que ver con algunos materiales didácticos para niños escolarizados, y secuencia de trabajo alternativa y complementaria como lengua de señas, braille, comunicación alternativa aumentativa, bipedadores, silla de ruedas para niños con discapacidad. Uh-huh. Sí. Sí, no, decime. Es la única propuesta en esa modalidad que hay en América, y surge en un basural en la localidad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, ya en el año 2014. Uh-huh.
Ahora, vos hablas de, obviamente estamos hablando de una escuelita ambulante, sé que estás ahora en la provincia de Misiones, pero sé que recorriste otros lugares de nuestro país. ¿Cuáles fueron esos lugares? Estuve en Corrientes, Chaco, hice intervenciones en Santiago del Estero, bueno, Misiones y Río Negro. Fueron los lugares donde desarrollamos una propuesta presencial que se desarrolló, y implicó procesos sociocomunitarios. Igualmente sí recorro todo el país, invitado por escuelas, donde hacemos charlas, talleres, trabajamos con niños con discapacidad y articulamos trabajos coordinados. Claro, justamente te iba a preguntar cómo elegís las comunidades a las cuales vas. En realidad no elijo, salvo la primera, que fue en Paso de los Libres, que fue a motus propio. Lo otro se va regando y es un boca a boca donde nos convocan, ya sean por casos individuales de detección de situaciones que atraviesan algunos niños en algunos contextos, o porque algún referente de la comunidad, un cacique, un director de un SIC, un referente de una asociación barrial, me llaman y bueno, ahí voy y construimos el trabajo de manera conjunta. Está bien, te requiere a vos también todo un estudio seguramente de esa realidad, porque cada Sí. realidad es única, digamos. Por eso Camino de Tiza es tan difícil de delimitar, porque enseñamos desde potabilizar agua hasta técnicas de manejo de material terapéutico ortopédico, pasando por desarrollo de cultivos, generando espacios de primera infancia, alfabetizando en contextos interculturales bilingües, haciendo material en guaraní, haciendo videos en lengua de señas, pero la idea es siempre dejar capacidad instalada. Claro. ¿Sí? Entonces trabajamos dos líneas, las que nos requieren, o sea, la gente nos dice, mira, tenemos tal problemática que tenemos que atender, y la que después a la vez nosotros vamos detectando. Tal cual, cuando están ahí, en el lugar. En el lugar. Ahora, más allá que recién te decía yo, cada realidad es única, seguramente hay un denominador común a todas ellas. Y el denominador común es la exclusión y la discriminación. O sea, cuando hablo de exclusión, hablo de exclusión del sistema. No solo educativo, estamos hablando de falta de oportunidades laborales, malnutrición, junto con desnutrición, lo que tiene que ver con prostitución infantil, trabajo infantil, mortalidad infantil, contaminación, agroquímicos, monocultivos, falta de material en lengua originaria, falta de algo en lengua de señas, es muy complejo. Entonces, pero básicamente nosotros solemos decirlo con Janina Rossi, que es mi pareja pedagógica, la que me acompaña a articular estos procesos, la pobreza cultural, ¿sí? Generar espacios que trasciendan la cultura, por eso fundamos bibliotecas, roperos solidarios, ollas populares, pero a diferencia que en otros contextos, por ejemplo, en nuestros roperos solidarios, las familias tienen que intervenir reparando ropa, lavándola, cosiéndola, distribuyéndola. En las ollas populares tienen que aportar de sus huertas familiares que construimos para la comida. En las comunidades que reciben uno tramita determinado tipo de políticas públicas, tienen que volcarse al bien común, como un comedor comunitario. Entonces esa propuesta a la que nos enfocamos. Claro, es un trabajo de promoción humana lo que están haciendo ustedes. Exacto, por eso somos educadores comunitarios. Claro, es construir, porque si no queda la capacidad instalada después que nosotros nos fuimos, tampoco sirvió el trabajo. Claro. Y generar dependencia de nosotros es terminar funcionando de una manera sujeta a una voluntad personal, que mañana me puedo formar, puedo tener un hijo, se me complica laboralmente. Claro. Entonces, lo importante es dejar capacidad instalada, los educadores comunitarios para los espacios de primera infancia, los auxiliares docentes indígenas formados para atender la diversidad funcional, haber construido literalmente, como hemos hecho, escuelas en el medio de la selva, haber desarrollado comisiones municipales de discapacidad. Es una forma de denunciar y promover realidades y inspirar políticas públicas. Claro, tal cual. Bueno, justamente te iba a preguntar, porque vos decís que usás esto como una herramienta de protesta social, eso lo escuché en una entrevista que te han realizado, es una forma de visibilizarlo. Es una manera que elegimos de una manifestación y una crítica y una denuncia social, pero de manera constructiva y propositiva. Claro. ¿Sí? Algunos elegirán pañuelos, nosotros guardapolvo, algunos elegirán pintar paredes, nosotros escribir pizarrones. Es una manera, por eso siempre buscamos que no se romantice.
sino que es una manera de ponerle rostros, nombres, historias a números de pobreza, marginalidad, exclusión, mortalidad. Tal cual. Entonces la visibilización a través de las redes sociales, que implica una masificación hoy, que los medios muchas veces no nos dan, esta es una de las pocas oportunidades que tenemos, ¿sí? Porque si bien a veces se transmite lo nuestro, es muy reciente que nos dan voz. Antes escribían sobre nosotros y nos reducían a un apoyo escolar. Claro. Entonces nosotros teníamos que decir, no, este proceso es mucho más profundo. Lo que se ve las redes sociales, lo que tenemos permitido compartir, porque necesita permiso de mostrar menores de edad Sí, y seguro. situaciones. Detrás hay otras cosas, otras cuestiones que también implican el cuidado y el respeto de la dignidad de las personas. Tal cual. Entonces, sí. No, yo pensaba, ustedes se ocupan de la dimensión integral de la persona, no solamente lo que tiene que ver con su educación y nada más. No, nosotros promovemos espacios de coparticipación social, no solo la alfabetización, sino atender la demanda alimentaria. Hemos conseguido becas de APAER por a la Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales de Argentina, fondos para mantener la emergencia alimentaria que se ha dado por el aislamiento social preventivo, herramientas para que se pueda cultivar y se logre la soberanía alimentaria local, cuestiones muy, muy técnicas, pero que bueno, se aplican al territorio. Y cada realidad es única. No es lo mismo lo que trabajamos en Roca que lo que se trabaja en Capiovique, que es lo que trabaja en Ibirapotí. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿cómo se enseña en estos lugares, no? Porque, digamos, capaz, yo estoy en Buenos Aires y digo acá, preocupados capaz por el tema de la tecnología, de si hay wifi o no. ¿Cómo se enseña en esos lugares? Nosotros básicamente usamos 3 estrategias. El diseño de material educativo con materiales reciclables que se comparten a través de las redes sociales, Escuelita Ambulante Caminos de Tiza, compartimos ejemplos de material hecho con literalmente basura. Una segunda instancia que tiene que ver con procesos de alfabetización científica, que es la experimentación, la exploración, hacer experimentos, observaciones, prácticas en territorio, tiene que ver con plantar, cultivar, hacer ejemplos, calentar agua, ver ebullición, o sea, todo lo que tiene que ver con trabajar la curiosidad de los niños por el aprendizaje. Y lo tercero, una mirada que se llama pedagogía de la emergencia, que es los contenidos curriculares a través de situaciones propias que les son útiles y significativas a su realidad, ¿sí? En la prevención de enfermedades, recuerden que hablamos de zona de leishmaniasis, toxoplasmosis, dengue, sarna, lepra. Entonces también trabajar contenido de ciencias naturales desde ahí, trabajar contenido vinculado a geografías del reconocimiento de su territorio, trabajar contenido de sociología desde lo que es la interculturalidad, la triple frontera, las variantes lingüísticas. Tal cual. Ahora, por ahí leí que ustedes, o sea, les exigen también todo el tema de lo que es la higiene personal, el respeto a los mayores. Sí, es un acuerdo que se hace. A muchos niños los apadrinamos, logramos que particulares le den una beca simbólica de 500, 1000 pesos, ¿sí? A cambio de que los niños escriban cartas, y con eso trabajamos lo que es la pragmática, el lenguaje, la escritura, la grafomotricidad. Pero también nosotros, que esta propuesta es absolutamente gratuita, y nosotros llevamos apoyo alimentario, lo que tiene que ver con indumentaria escolar, ¿verdad? Acá tienen que tener mejorar o representar posturas conductuales, cómo no pelear, el tema del manejo del vocabulario, el respeto a los padres, no andar rompiendo cosas, el cuidado de los materiales. Es un acuerdo, un contrato pedagógico. Perfecto. ¿Sí? Para ponerlo en juicio de que no es un asistencialismo, esto es un constructivismo. Claro, tal cual. ¿Sí? La parte ponemos los dos. Yo voy casa por casa y a veces vienen a algún salón comunal o, bueno, hemos generado espacios. Tienes que participar para ganarte el derecho de. Claro. Porque es también generar hábitos de trabajo, hábitos de respeto de horarios, hábitos de acostumbramiento a los tiempos de espera, al cuidado de indumentaria cuando uno se le va, como si mañana tiene un trabajo, tiene que cuidar un informe laboral. Claro. Es una forma de enseñar. Claro, no, discúlpame que capaz sea muy reiterativa en distintas preguntas, ¿no? Pero esto que bien aclaraste vos, que no es asistencialismo, sino que es construcción, me parece fundamental. Sí, nosotros no trabajamos trabajamos con y desde el otro. Perfecto. Sí, atendiendo sus particularidades, su requerimiento y su demanda. Perfecto. Sí.
Ahora, en algunas fotos he visto que también están los papás, que entiendo, vos me dirás, que también capaz tienen problemáticas educativas y sociales también. Claro, en realidad hay mucha diversidad en el estado de situación de los papás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos papás los formamos para darle continuidad de secuencia terapéutico-pedagógica a sus hijos, Sí, y en otros casos educamos a los papás a través de los hijos. tal cual, O sea, la alfabetización de los padres llega a través del trabajo que hacemos con los hijos. está Los bien. padres tienen que estar presentes, porque no solo se genera aprendizaje, sino que el respeto a que ellos intervengan y puedan aclarar cuestiones que tengan que ver con su marco de creencias. Por ejemplo, si yo estoy enseñando la teoría de la evolución de la especie, que se puedan decir, recuerden que nosotros vamos a la iglesia y que ellos tengan también compromiso educativo con sus hijos. Claro. Y a la vez, eso, la presencia de adultos mayores, padres, referentes de los niños, para mí particularmente, que soy un hombre en los contextos sociales de lo que sucede, es algo que vigila mi trabajo y me permite desempeñarme tranquilamente sin ningún tipo de malentendido, Ajá, ¿sí? Que se pueda dar en una relación hombre-niño. tal Entonces es cual. una manera también que tengo de evitar cualquier malentendido, tanto porque se dé o tanto porque lo induzcan, porque las denuncias que hago y las cosas que pongo también Sí, sí, dan vienen lugar. acompañadas de amenazas Sí, y algunas cuestiones. me imagino. Ahora, vos haces una diferencia en algunas entrevistas que leí entre lo que es ser un niño escolarizado y ser un niño alfabetizado. Sí, es totalmente distinto, porque tengo muchos niños que escolarizados e institucionados en escuelas son analfabetos funcionales, no pueden escribir 2 líneas, no saben leer, ¿sí? Y tampoco tienen determinado tipo de hábitos procedimentales que uno tiene que generar en base a competencias, Ujú, ¿sí? Entonces yo trato de la alfabetización en su expresión más amplia, no solo aprender a leer y a escribir, sino a comprender y entender, ¿sí? Por eso hablo de alfabetización científica, entender el uso de las tecnologías, el uso de las herramientas, qué implican las diferentes formas de energía, cómo pueden mejorar su calidad de vida, cómo pueden cuidarse de prevención de enfermedades. ujú. Entonces, en algunos lugares vamos y hay niños que nunca pasaron por una escuela y nosotros logramos la institucionalización, y créanme que en esos casos es mucho más fácil trabajar que los niños que están escolarizados, porque traen hábitos escolares que a veces atentan contra el principio del aprendizaje, de la escritura de competencias. Entonces, por ejemplo, vamos a Ibirapotí, que es una comunidad vía guaraní en la localidad de Puerto Rico, en Misiones, y nosotros llevamos las propuestas y trabajamos muchas cosas vinculadas a su cultura y a su realidad. Y cuando vamos a San Gotardo, los niños están más preocupados con cumplir con las tareas que demanda la escuela, que a veces son increíbles, lo que demanda de falta de pertinencia y ubicuidad, que en aprender. Entonces muchas veces uno termina teniendo que hablar con los papás diciendo que nosotros venimos a que aprendan, no que aprueben. Claro. No venimos a hacerles la tarea. Esto es una construcción, ¿sí? Porque a veces, Sí, pónganle que se se acercan presta. con una cuenta, claro, vienen muchos, sobre todo ahora en este año de la pandemia, Claro. ¿sí? Porque nosotros trabajamos con 40, 50 niños en una comunidad y ahora estamos teniendo 80, porque al no tener contacto con su maestro ya aparecen otras necesidades que antes no eran Claro, necesarias, seguro, seguro. ¿sabes? Porque viene gente con requerimientos únicamente escolares, que tienen que ver con la escuela, Claro, ¿sí? Y claro, nosotros trabajamos más lo que es la educación, que trasciende a la escuela. claro. Ahora, te iba a preguntar si en algún momento tuviste vínculo con la política, no hablo de colores políticos, sino con la política de algún funcionario, porque entiendo que la política sería la herramienta para que estas cosas que vos estás solucionando se haga cargo. Sí, sí, en realidad hemos generado políticas públicas. Ujú, Sí, en Andresito, el intendente de Andresito, Bruno Beck, ha puesto a disposición el sistema y articulamos con el SIC, el Centro ujú, Integrador Comunitario, desarrollando políticas públicas a favor de la inclusión, generando escuelas, recuperando vertientes de agua, generando cultivos, haciendo ordenamiento territorial y gestión de la basura. En San Antonio me convoca la municipalidad para hacer el trabajo comunitario articulado con los espacios de primera infancia, crearlos, formar a sus educadores y trabajar de manera domiciliaria y hospitalaria con niños con discapacidad, articulando con el espacio de su GPI, su gabinete pedagógico interdisciplinario. ujú. O sea, sí, sí, existen la Hay propuesta. El tema es respuesta, que hay respuesta, pero usualmente la respuesta está donde menos se necesita. claro, O claro, sea, la gente que está más a favor en los lugares donde el contexto que encontramos poblacional necesita menos, a ver, se necesita en todos lados, ¿no? Pero para mí es mucho más complejo
los niños que están en estado de malnutrición, no tienen ninguna traza, o están mayores de 15 años con discapacidad, que no hay ni centro de día, ni centros terapéuticos, ni escuelas especiales que los contemplen, ¿sí? Entonces, ahí es donde se necesita un taller protegido, no donde, por ejemplo, puedo armarlo en Puerto Rico, pero ya hay espacios. Tal cual. Entonces, muchas veces el que más me articula es con el que ya venía desarrollando políticas públicas en su lugar. Lo que sí tengo que agradecer eternamente es que los que me han apoyado para construir cosas juntas nunca utilizaron mi trabajo política y electoralmente. Es un acuerdo que se hace previamente. Tal cual. Porque eso para mí representa pan para hoy, hambre para mañana. Porque si vinculan mi trabajo a una vertiente política electoral Segura. o a una mirada confesional religiosa, estaría violando el principio número 1 de Camino de Tiza, que es la laicidad. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿cómo se puede dar una mano? ¿Cómo se puede hacer que la gente conozca aún más? Y tenemos una página que se llama Escuelita Ambulante Caminos de Tiza en la red social Facebook, donde pueden ver una bitácora de trabajo literalmente diaria. Nosotros hacemos intervenciones de lunes a lunes, ¿sí? Antes de la pandemia y vamos a seguir después. Hoy ocasionalmente tuvimos un inconveniente con una persona que actuó de buena fe y nos quiso compartir en nuestra página un docente que recorre en la moto llevando tareas a algunos niños, diciendo hace lo mismo que ustedes, que bien que haya, y nosotros tuve que salir a contestar que eso no es lo que hacemos nosotros, delivery de tareas no tiene nada que ver. Claro. Y que la gente que nos quiera apoyar, nosotros pedimos una mirada estratégica situacional sobre los apoyos que recibimos. Porque nuestra idea no es acopiar ni que nos manden algo del otro lado de Argentina que pueden entregarlo en su propio barrio a grupos, comedores, merenderos, ONG que hayan en su propia comunidad. Lo que nosotros solemos pedir o aceptar, ¿sí? Cuando nos ofrecen, son cosas que nosotros acá se nos dificulta muchísimo conseguir. Cosas concretas. Claro, entonces, y usualmente concretas y con nombres. Perfecto. O sea, si pedimos una silla de ruedas, un bipedestador, un bastón, sí. colores, un globo terráqueo, como tengo acá que me mandaron ayer, globos terráqueos inflables, yo les digo para qué tipo de comunidad, para qué grupos, y después compartimos exactamente qué uso le damos a eso y sus destinos, que es una forma de tener transparencia y mostrar la honestidad de nuestro trabajo, que no tiene ningún fin de lucro personal ni tampoco político. Así que es una manera también de reflejar. Y al compartir y agradecer públicamente de dónde proviene también, evitamos que alguna gente, un dicho muy popular por estos lares, salude con sombrero ajeno. Sí. Que es, hemos construido algunas cosas y después aparece gente a inaugurarlas porque uno no tiene idea de dónde salió. Sí. Entonces, bueno, para evitar esos conflictos nosotros ponemos sistemáticamente quién ayuda, quiénes son los particulares o eventualmente si hay responsabilidad social empresarial, que a veces aparece con algunos perdidos, con las yerbateras, bla, bla, bla. También, efectivamente, quién hizo la donación, para qué fin y cómo se implementó eso. Claro, perfecto. Bueno, Julio, todos necesitamos que se alimente la esperanza y vos hoy lo has hecho en mí, que te estoy haciendo la entrevista, y seguramente en todos los que te van a escuchar cuando esto lo pongamos al aire. A que sí, agradecerte el trabajo enorme que estás haciendo, porque estás construyendo una Argentina distinta. A que sí, gracias. Muchísimas gracias y a las órdenes siempre. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo.